El cambio climático nos afecta y nosotros afectamos el clima. A lo largo de la historia del ser humano podemos ver distintos hechos históricos que no hubieran sido de la misma manera si el clima no hubiera sido el que era. Para demostrar cómo nos afecta el clima, estuvimos hablando con el licenciado en Ciencias de la Atmósfera, Carlos Sotelo, y él nos cuenta, en resumidas cuentas, de qué se trata el nuevo libro que está sacando sobre esto, cómo el cambio climático afectó a los hechos históricos. Uno está influido por el clima, pero también lo influye el clima. Y en la historia y alrededor de la historia, ¿distintos hechos se vieron influidos por el clima? Sí, hemos tenido a lo largo de los últimos 1000 años, básicamente, una influencia muy notable del clima. No solo en el desarrollo, caída o auge de distintos imperios o reinos, sino también en el trasfondo de las enfermedades, ¿no? Muchas enfermedades o muchas epidemias han surgido a causa del cambio climático. Podemos nombrar, por ejemplo, la peste negra que asoló Europa alrededor de 1347 y que diezmó prácticamente a la población del Viejo Mundo. Hablamos de la muerte de casi 2/3 de la población, no solo de Europa, de parte de Asia. En China murieron prácticamente 150 millones de personas por esa misma causa. Y todo porque la condición meteorológica ayudó a la dispersión. Claro, no solo a la dispersión de la enfermedad, sino también a la formación, ¿no? Una sucesión de veranos muy calientes, seguidos por un brusco descenso de temperatura e inviernos muy crudos, favoreció la muerte de roedores, y las pulgas que tenían este virus, este bacilo, que es la Yersinia pestis, migraron buscando nuevos huéspedes. Esos huéspedes fueron camellos, personas, caballos, justamente, y el imperio mongol diseminó tanto para Asia como para Europa esta peste, y bueno, tuvo unas consecuencias, por un lado trágicas por las muertes de las personas, pero por otro lado, gracias a eso, tuvimos el proceso del renacimiento y el renacer de la cultura y la llegada de los europeos a América. Hay otros hechos también más actuales que podés definir. Sí, por supuesto. Por ejemplo, en el siglo XX tenemos la muerte o la desaparición prácticamente de los indios Namiguara del Mato Grosso, producto de una epidemia de gripe que se dio justamente por la primera llegada de avanzada del ejército de Cándido Rondón, un militar brasileño, a esta zona del Mato Grosso, y la epidemia de gripe que se dio producto justamente de una sucesión de inviernos fríos en esa región. Siempre son las enfermedades, digamos, las que están acopladas a este clima, ¿no? Sí, las enfermedades y bueno, después otras cuestiones también, el uso del agua, por ejemplo, el agua potable. Ha habido imperios como el imperio de Saba, por ejemplo, que ha tenido problemas con el cambio climático, la acidificación del agua en una zona justamente desértica, y eso trajo muchos problemas a su población, disminuyó rápidamente, estamos hablando del año 1300. Así que hay muchos casos alrededor del mundo en la historia de problemas de enfermedades, como decíamos, guerras, auges de imperios, caída de imperios, traslación de grupos humanos hacia nueva o migración hacia ámbitos un poco más favorables. Hay mucho, que el cambio climático ha influido mucho. En donde la variable del clima fue definitoria. Y todo esto lo tenés compilado en un libro. Sí, escribimos un libro llamado justamente 1000 años de cambio climático, gracias al CONICET que nos dio la posibilidad de hacerlo, y en él contamos muchas historias pequeñas, breves, en las cuales el clima no solo se vinculó en forma negativa, y otras veces que se lo ha hecho en forma positiva a lo largo de la historia en todo el globo. Hablamos de esto, hablamos de los vikingos, hablamos de los mongoles, los maoríes, de aquí los comechingones, hablamos de los incas, los mayas, los inuits de Groenlandia. La verdad que fue un trabajo largo, pero consideramos que para el que le gusta estos temas va a ser muy interesante. Muchísimas gracias, Carlos. A ustedes. ¿Sabías que en Bahía Ambiental SAPEM tenemos la recolección de residuos programada? Dividimos la ciudad en 2 sectores, el centro y macrocentro, en el cual los recolectores ingresan durante la noche, y la periferia,
donde se realiza el servicio durante el día. Sacá la basura en el horario que corresponda a tu domicilio. Ingresá a www.bahiaambiental.com y obtené más información. Bahía Ambiental SAPEM, por una ciudad cada vez más limpia.